Dios continúe bendiciendo. Bienvenidos a este primer domingo de 2018. Gracias le doy a Dios por permitirme el privilegio de estar aquí y traer lo que Dios ha puesto en mi corazón para la congregación en este día. Gracias a Dios le damos también por que nos ayudó a tener un 2017 bien, ¿verdad? Tuvimos grandes bendiciones. También pasamos muchos momentos de prueba, pero una cosa sí fue cierta, fue que Dios estuvo con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros también nos estuvimos apoyando. Le doy gracias a Dios también por el grupo hermoso. Las canciones de hoy fueron muy apropiadas para el mensaje de esta mañana y decidí titular este mensaje Confianza en medio de las pruebas. Hay un pasaje que por años en mi vida ha sido de gran bendición y va a ser mucha la lectura que vamos a tener el día de hoy, pero si quisiéramos, déjenme acomodarme bien aquí, ando buscando la forma de colocar la Biblia en la computadora al mismo tiempo, pero sí está complicado. Un segundo. Creo que está bien. Este pasaje es Isaías, y les invito a que busquen Isaías. Vamos a leer el capítulo 36, vamos a leer desde el verso 1 al 10. Luego vamos a leer el capítulo 37, versos 1 al 10 también. Y luego vamos a leer el 14 al 21 del mismo 37 y el 33 al 38. Isaías 36, versos 1 al 10. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer este pasaje de manera antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente. Cuando terminemos con el versículo 10, yo les digo que continúa. El título es La invasión de Senaquerib. Dice así, Isaías 36:1: Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las naciones fortificadas de Judá y las tomó. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Segna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en qué confías para que te rebeles contra mí? Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Capítulo 37, verso 1, dice: Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová.
los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías, diciendo: continuamos con el verso 14 hasta el 21. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Por último, vamos a leer desde el verso 33 hasta el verso 38. Dice así: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Amén. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres grande, Padre. Gracias porque tú eres quien pelea nuestras batallas, Padre. Ahora te pedimos, Señor, por esta tu palabra, que te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aquí vemos un relato impresionante de lo que fue la salvación de Dios
a lo que fue Judá en lo que fue el tiempo del reinado del rey Ezequías. El relato lo vimos prácticamente en fracciones, en partes, pero hermanos, toco este relato porque siento que en este primer domingo del año es muy adecuado, ya que en este 2018 que viene sé que van a venir muchas bendiciones, pero inevitablemente van a venir también muchas pruebas. Y aquí la forma en que reaccionó este gran rey es una forma en que nosotros debemos de imitar para que nosotros podamos salir victoriosos delante de las pruebas. Pero antes de esto quisiera que comenzáramos con una pequeña introducción. Vamos a ver cuál era la situación política y geográfica. Bueno, sin vistas, vamos a ver cómo explicamos la geografía, ¿verdad? En ese entonces, dense cuenta que en primer lugar existía después que Jehová libertó al pueblo de Israel de Egipto, las 12 tribus de Israel. Estas fueron lideradas por lo que se llamaron los jueces. Estuvieron varios jueces, entre ellos estuvieron algunos famosos como Gedeón, Sansón, Débora, etc. Pero luego el pueblo pidió rey. Y cuando pidió rey, Samuel eligió a lo que fue Saúl. Ahí comenzó lo que fue el reinado de todas las 12 tribus de Israel juntas. Y solamente esta situación duró durante 3 reinados, que fue el reinado de Saúl, luego después el reinado de David y en tercer lugar el reinado de Salomón. Cuando Salomón heredó el reino a su hijo Roboam, aquí hubo un siervo que se sublevó, que se llamaba Jeroboam, y dividió el reinado en 2 partes. Una parte se quedó con la casa de David, que era el hijo de Salomón, Roboam, y otra parte se quedó con lo que fue Jeroboam, que era un siervo que se había sublevado. Prácticamente estas provincias a nivel geográfico se dividían por el río Jordán. Si viéramos el mapa de frente, del lado izquierdo estaba todo lo que era Judá y del otro lado era lo que era Samaria. Las capitales en ese entonces eran exactamente Samaria, en lo que eran las 11 tribus de Israel, que para ese entonces ya quedaban 10, y en el otro lado estaba Judá, Judea, la provincia se llama Judea, y ahí la capital era Jerusalén. Sucedió que comenzaron varios reinados en Samaria y varios reinados en Judea. Solamente voy a hablar de los reinados de lo que era Judea, porque todos los reinados que hubieron en Samaria hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Todos los reyes pecaron, adoraron ídolos, y por lo mismo esta ciudad desapareció, porque fue invadida precisamente por el mismo reinado que estaba invadiendo ahora Judá, que era el reinado de Asiria. En ese entonces, justamente cuando Ezequías toma el poder, estaba esa situación. Acababa de caer Samaria, que eran los hermanos de los judíos. Imagínense qué situación. Sin embargo, en lo que fue Judá, existieron 19 reinados, de los cuales 10 fueron reyes malos y 9 fueron reyes buenos. El rey Ezequías fue el rey número 13 en el reinado de todo Judá. Su padre fue el rey Acaz. Y precisamente el rey Acaz, que fue su padre, no había hecho lo bueno delante de los ojos de Jehová. Había sido un rey muy malo en el pueblo de Israel. En Segunda de Reyes, yo tengo aquí la mayoría de las citas para poder avanzar un poquito más rápido. En Segunda de Reyes 16, 3 al 4 nos dice, esto se refiere al rey Acaz, el padre de Ezequías,
Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, la provincia de Samaria. Aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Judá. Echó de delante de él a los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y aquí lo que nos dice este pasaje, que lo dice más adelante, es que también fue primero a Siria a invadirlos y tomaron ellos a sueldo a lo que fue Siria para que los librara. Y sí, Siria los libró, y en una visita del rey Acaz a Siria como agradecimiento, vio un altar y también lo copió. Dijo, no, pero yo quiero tener un altar como este, lo voy a llevar. Imagínense la idolatría de este rey hasta dónde llegó. Pero ¿por qué menciono esto? Bueno, porque no importando que su padre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el rey Ezequías decidió poner en Jehová su Dios su esperanza. Imagínense qué educación pudo haber tenido Ezequías. No creo que lo hubiera instruido el rey Acaz en los caminos de Dios. No creo absolutamente que le hubiera enseñado lo que era el temor de Dios y la confianza en el Señor. Sin embargo, este rey rompió con este legado que tenía su padre y decidió rotundamente hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová. En lo que es Segunda de Reyes 18:3 al 8, habla un resumen de lo que fue el reinado de Ezequías y dice así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. De hecho, este rey se compara en las escrituras con el rey David. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Si se recuerdan, cuando el pueblo de Israel fue invadido en el desierto por serpientes, hizo Moisés por mandato de Dios una serpiente de bronce, y todo el que miraba a la serpiente no moría. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿qué sucede? Hasta esa serpiente la había agarrado el pueblo de Judá para adorarla. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues la quemó, la destruyó. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Este fue el resumen de la vida de Ezequías. Fue un tremendo líder, fue un tremendo rey. El pueblo siguió a Dios en el reinado de Ezequías, y precisamente es un ejemplo para nosotros de cómo actuar frente a las pruebas en el 2018, ahora que se nos avecina. Ahora, todo marchaba bien para el rey Ezequías. Imagínense, tenía todo controlado, servía a Dios, Dios le había dado bendición, había prosperado, había edificado ciudades fortificadas, había hecho muchas cosas, pero llegó una gran prueba para Ezequías, y no una prueba cualquiera, una prueba terrible. Ahora, ¿por qué llegó esta prueba a este siervo de Dios? ¿Por qué? Si él había andado en los caminos de Dios. Justamente aquí termina la introducción. Ahora vamos a ver el primer punto, y es: inevitablemente las pruebas van a llegar a tu vida. Las pruebas son parte del crecimiento del cristiano. Pese a que Ezequías había seguido a Dios, ¿cómo él podía comprobar la fe que Dios le había dado? Bueno, pues a través de las pruebas.
cómo él podía lograr hacer ver a este pueblo que había salido de una idolatría tan grande de que Dios era el Dios verdadero. Entonces, no importa que tú estés caminando fielmente en los caminos de Dios, van a llegar las pruebas. Es como los exámenes. Los exámenes son para comprobar qué tanto has aprendido, pero no hagamos como los estudiantes de hoy en día, la mayoría, que solamente estudian cuando hay examen, ¿verdad? No, porque las pruebas no avisan. Los exámenes te dicen, hay examen en tal fecha, y examen de tal materia, etc. Pues uno está ahí y aprende. Las pruebas no avisan cuándo van a llegar, por lo que nosotros debemos estar preparados para cuando ellas lleguen. Y en este 2018 te insto a que pongas tu esperanza y tu confianza en nuestro Dios. En segundo lugar, las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Las pruebas no solamente pueden ser de edificación para tu vida. ¿Qué es edificación? Que te va a fundar bases fuertes, bases sólidas en lo que es tu fe. Puede usarse también las pruebas en tu vida para edificación de otras personas. Por ejemplo, José, todos conocen la historia de José, el hijo de Jacob. Él sufrió muchísimas pruebas, y no cualquiera pruebas, o sea, quizás alguna prueba que ninguno de nosotros jamás tendremos. En primer lugar, sus hermanos quisieron matarlo. Imagínense. Lo habían echado incluso en una cisterna, gracias a Dios estuvo vacía la cisterna, y cuando estaban pensando en matarlo, Dios obró, y en lugar de matarlo, no se sabe qué era peor, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo. Vivió después de ahí en esclavitud. Y en medio de su esclavitud, ¿qué sucedió? Bueno, la esposa de su amo primero lo acosó y luego lo acusó. Sí. Y por esta acusación, él fue después puesto preso. Todo esto pasó José. Sin embargo, él se mantuvo firme en lo que él había creído, en lo que él había confiado. Y al mantenerse firme en esta prueba que duró varios años, por lo menos duró 2 años preso, él pudo ser de bendición tanto para su vida como para su familia y para nosotros en el día de hoy. También en Juan 9, 2 al 3, muestra cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Lo voy a leer, dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, pues tampoco él había hecho nada. Sin embargo, las pruebas llegaron a su vida para que la gloria de Dios se viera en el milagro que Cristo hizo a través de él. En el caso de Ezequías, Dios quiso probar su fe, que desde la tranquilidad del palacio quizás no se podía afirmar. También mostrar al pueblo de Judá que si pones la confianza y la fe en Jehová, Él pelea nuestras batallas. Ahora, en estos pasajes vemos detalladamente algunas formas en que las pruebas se presentan en nuestra vida. En primer lugar, podemos ver que las pruebas se presentan grandes, imposibles de vencer, abrumadoras. En Isaías 36, 1 al 2 dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Siria, subió contra todas las ciudades fortificadas y las tomó. O sea, llegó a toda la provincia de Judá y acabó con todas las tomó, todas. Lo único que le faltaba tomar era Jerusalén, que era la capital. Dice el verso 2: y el rey de Asiria envió al Rabsaces, que era el copero del rey,
bueno, el jefe de los coperos, por decir así, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey de Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del labrador. Imagínense, trasladémonos a ese momento. El rey Ezequías le invaden todas sus ciudades alrededor y de repente desde el palacio se puede ver, por decir así, no sé si se pueda, todo un ejército acampando para poder invadir la ciudad. Estaba sitiada la ciudad, que era el sitio, era que pues obviamente la rodeaban y evitaban que esa ciudad pudiera salir a comprar, salir a vender, buscar agua, no podían hacer nada. Ya cuando la ciudad se debilitaba por la falta de recursos, pues se metían y atacaban. ¿Y qué sucedió? Bueno, esa era la situación de Ezequías. Tenía una prueba grande, muy fuerte. Y hoy piensa en las pruebas que te han llegado. Son grandes, son fuertes. Tenemos un Dios más grande que tus pruebas, que nos puede librar de ellas. En Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y en 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Cuando vengan esas pruebas que se vean grandes, fuertes, abrumadoras, abracemos las promesas que tenemos en las Escrituras que Dios tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿cómo se presentan las pruebas? Según vemos en Isaías también, en el pasaje que leímos, te ponen a dudar de tu fe. Imagínense, viene el Rabsaces y comienza a hacer varias preguntas enfrente del muro donde está todo el pueblo de Israel. Aquí anoté, son 10 preguntas las que hace, pero voy a leer solo algunas. La primera que dice es: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Oye, la segunda: ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? En tercer lugar, anoté la siguiente: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? ¿Dónde está el Dios de Hamad, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Refarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Miren, esta es muy fuerte, porque hablaba de la ciudad de Samaria, que eran sus hermanos, y de los dioses de Samaria, que ellos acababan de conquistar. Y dice: bueno, si yo los conquisté a ellos, ¿no te voy a conquistar a ti? Otra pregunta que hizo: ¿qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que hayan librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estas preguntas suenan exactamente como el acusador, como Satanás. Cuando nosotros estamos en pruebas, él es especialista en poder atacar nuestra autoestima, atacar todas las promesas que Dios nos ha hecho y debilitarnos. Satanás nos dice: estás solo, es imposible, no puedes vencer esto, no puedes salir adelante, te da miedo, Dios te abandonó, no mereces su perdón. Ante todo esto, ¿qué debemos de hacer? Pues agarrarnos de las promesas de Dios, tener una vida de oración, que adelante lo veremos, y tener comunión con nuestro Señor. También las pruebas se presentan con intimidación. ¿Qué sucedió? Vamos a leer el verso 11, 12 y 13. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa, que eran los embajadores de Ezequías, le dijeron al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Era otro idioma
no lo conocía mucho la tierra de Judá. Porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Entonces, en otras palabras, les digo, no, háblame en otra lengua para que los que están acá no se me vayan a asustar. El verso 12 dice, y dijo el Rabsaces, ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor solamente? Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd palabras del gran rey, el rey de Asiria. Ahora viene y se pone a gritar lo mismo que había repetido anteriormente. Ahí comienza otra vez, pero ahora para que lo oiga todo el pueblo de Israel, para intimidar a todo el pueblo de Israel y que no confiaran ni en su rey ni en su Dios. Así llegan las pruebas también, llegan con intimidación. No, bueno, yo sí tuve la experiencia una vez, que a las 7 de la mañana sonaba el teléfono y iba el banco. Creo que a nadie más le ha pasado, nada más a mí, ¿verdad? Y son tan especialistas que agarran horarios y momentos específicos y te intimidan, te dicen, te intranquilizan el espíritu. O problemas quizás con tu jefe. Hay jefes también que intimidan a sus empleados, etc. O cualquier otra prueba intimidante que te haya sobrevenido. Así se presentan las pruebas. Otra forma de que se presentó esta prueba con Ezequías fue con salidas fáciles. Cuando vienen las pruebas, siempre Satanás te va a presentar una salida fácil, pero es una salida que a Dios no le agrada, porque es una salida que te va a dejar hundido en el pecado. Miren lo que dice el verso 16 y 17. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan, tierra de viñas. Imagínense, el pueblo estaba abrumado, atemorizado, y le presentan esta salida tan fácil. ¿Cómo ven? Ellos imagínense de una vez, no, pues yo sí, el otro también, pero no hicieron eso. Ellos se mantuvieron firmes en medio de la prueba. Y a veces a nosotros se nos van a presentar pruebas. Tengo un problema económico, pero estoy manejando este dinero acá en la empresa. Nadie se va a dar cuenta. Lo uso y después lo repongo. ¿Cree que es una salida que a Dios le agrada? No. Dios juntamente con la prueba tiene la salida. Confía en el Señor y Él te mostrará la salida. También la prueba se presenta poniendo a los demás a desconfiar de ti. Miren lo que dice el verso 18 y 19. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses a las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de...? Otra vez menciona lo mismo de Samaria. ¿Dónde está el Dios de Hamad, de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Y así sucede. Muchas veces, pues, cuando estamos en pruebas, los demás desconfían de nosotros. ¿Por qué? Muchas veces dice, oye, ¿estará en pecado el hermano acá? Porque nada más no sale de una. Pero no, Dios sabe qué está haciendo y trabajando en tu vida. Solo confía en el Señor. En Salmos
69:6a dice: no serán avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Jehová de los ejércitos. Tarde o temprano Dios sacará a la luz tu justicia. Es mejor ser justificado por Dios que ser justificado por los hombres. En ese momento todos los amigos se van, no tienes un solo amigo. Y más cuando es una prueba económica, los que eran amigos tuyos del dinero desaparecen, no aparece nadie más. Pero Dios nunca te dejará, Él estará siempre contigo. Ahora vamos a ver cómo actuar frente a las pruebas. ¿Qué hizo Ezequías exactamente para enfrentar esta gran prueba? En primer lugar, en Isaías 37:1 dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. En primer lugar, él se humilló. Cuando nosotros estamos en pruebas, todo el ego que tengamos debemos despojarnos de él, porque Dios necesita que tú le reconozcas como Rey y Señor, como el que tiene el poder de sacarte. Ya tú no tienes fuerzas, deja las cosas en las manos de Dios. En segundo lugar, él se apoyó con hombres fieles a Dios, como lo vemos en el verso 2. Y envió a Eliaquim mayordomo y a Segna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijos de Amós. No se apoyó con cualquier hijo de Dios, se apoyó, imagínense, con el mismo Isaías. Y así, hermanos, te recomiendo, no estás solo, tienes tu iglesia. Hay hermanos que la verdad son poderosos en fe, son poderosos en la oración. Cuando tengas una prueba, no te quedes tú solo con ella. Apóyate con hombres fieles a Dios, con mujeres fieles a Dios, que te puedan ayudar con la intercesión a Dios por tu prueba, por tu problema. La familia de Dios es grande y te puede apoyar intercediendo en ese problema que tienes. En tercer lugar, él fue a la casa de Jehová, ir a la casa de Jehová. Y el verso 14 dice: y tomó Ezequías, de hecho lo dice en el verso 1 y lo repite todavía en el verso 14, lo hizo 2 veces. ¿Por qué? Porque primero lo hizo cuando recibió la noticia de sus embajadores, de lo que dijo el Rabsaces en el muro, pero cuando oyó el rumor el Rabsaces y ya se iba, le mandó una carta otra vez a Ezequías y volvió a ir a la casa de Jehová. En los 2 casos, tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Muchas veces cuando estamos en prueba, no vamos a la casa de Dios. No, es que hoy no me siento bien, estoy desanimado, estoy así, no voy a la iglesia. Imagínense como fuera una plantita, si le cortas una rama, se va a secar, correcto. Entonces, si nosotros no estamos en la iglesia, ¿cómo creen que vamos a fortalecernos en medio de la prueba para poder salir de esta prueba? Debemos de ir a la casa de Jehová, y aún más cuando estamos en pruebas. En cuarto lugar, presentar delante de Dios la prueba, el problema que tengamos. El mismo verso 14 dice: tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Qué hermosa esta escena. Nosotros debemos de presentar nuestros problemas detalladamente delante de nuestro Dios. Tienes que tener una confianza, una relación con Dios para que tú puedas presentarle cada cosa que pasa en tu vida. Muchas veces oramos: Señor, tú lo sabes, tú sabes qué es lo que me pasa. Yo, no, hermano, sé específico
Muéstrale a Dios exactamente qué estás sintiendo, qué está pasando en tu vida para que Él pueda obrar delante de ti. Imagínense esta escena. Todavía el Rabsaces no se quedó tranquilo y escribió una carta, la envió, y vino Ezequías y las agarró y las extendió delante de Dios. Si tienes hoy un problema económico, agarra tus deudas, muéstraselas a Dios. Si tienes un problema médico, agarra los estudios, muéstraselo a Dios. Si tienes un problema de la índole que sea, muéstraselos a Dios y Él va a obrar en tu vida. En quinto lugar, oró a Jehová. En el verso 15 y 16 dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén. Cuando nosotros estamos en pruebas es donde más tenemos que fortalecer nuestra vida de oración. Hay una película que creo que vimos hace poco, que es Cuarto de Guerra en los matrimonios. Qué hermosa película. Esta nos muestra el poder de la oración y la comunión que podemos tener con Dios, y que Dios nos oye, hermanos. Dios escucha nuestra oración y va a obrar. Dios quiere que pongamos nuestros problemas delante de Él. En sexto lugar, dar la gloria a Dios. Inevitablemente, así como llegó la prueba, si haces todo esto, vas a salir de la prueba. Pero tienes que darle la gloria a Dios por haberte sacado de esa situación. En el verso 20, ¿qué dice Ezequías en su oración? Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. No que reconozcan que yo soy el rey y que pude con todo mi poderío de armas librarnos de un rey que acabó con todo lo demás. Pudo haberlo dicho, pudo haberlo hecho, pero no. Ezequías quería que todos supieran que Dios había sido el que había obrado en esa prueba. En séptimo lugar y último de esta parte no la hizo Ezequías, sin embargo lo hizo el pueblo de Judá. Obedecer a Jehová. El pueblo, vamos a leer el verso 21 del capítulo 36, pero ellos callaron y no respondieron palabra. Cuando el Rabsaces gritó a oídos de todo el muro, ahí estaba todo el pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Callaron. Muchos de ellos pudieron haber aceptado la oferta que tenían de parte del Rabsaces de tener paz, etcétera, y vámonos para otra tierra, etcétera, pero no. Ellos obedecieron al rey, dice terminando el versículo, pero ellos callaron y no respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no respondáis. Ellos obedecieron al rey. El rey caminaba en los pasos de Dios y ellos así lo entendían y tenían esa convicción. ¿Y qué hicieron? Obedecieron a la voz del rey, obedecieron a Dios. Así como Ezequías, esto lo hablo a los hombres hoy aquí presentes, tú tienes un liderazgo en tu hogar, un liderazgo quizás en el trabajo. ¿Pueden tus hijos decir y obedecer a Dios porque tú temes a Dios de todo corazón? En este 2018, que ellos conozcan que tu esperanza está puesta en el Dios de Israel. Ellos obedecieron. Cuando estamos en prueba, nosotros debemos de obedecer a la voz de Dios. Dios nos va a hablar, hermanos. Nos va a hablar a través de su palabra, nos va a hablar a través de los hermanos, nos va a hablar de muchas maneras. Tienes que estar atento a lo que Dios tiene para ti en ese momento, orar, presentarlo delante de Dios, porque tienes también que obedecer para que puedas salir de la prueba. Ahora, ¿en quién depositar nuestra confianza? Es el punto 5.
Suena hasta absurdo mencionarlo ya con todo el preámbulo del mensaje, ¿verdad? ¿En quién depositar nuestra confianza? En Dios. ¿Pero qué creen? Muchas veces no lo hacemos así. Y aquí el Rabsaces, al momento de hablar, mencionó algunas cosas en donde quizás nosotros a veces depositamos nuestra confianza. Lo podemos ver en el verso 36, 4 al 5. La primera parte en que a veces depositamos nuestra confianza, aquí lo menciona, en tu fuerza militar. Dice así, 36, 4 al 5, a los cuales dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo del poderío para la guerra de tus palabras no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Él mencionó el poderío militar, el consejo militar, las estrategias militares, el muro quizás de la ciudad, ¿verdad? Porque Jerusalén estaba rodeada por una muralla, y así a veces nos sentimos nosotros: no, pues tengo una muy buena casa, pues, cualquier cosa que venga, pues la hipoteco, lo que sea, no, yo salgo. O quizás: no, tengo mucha fuerza física, hoy en día me siento mejor que nunca. Díganle eso a los que jugaron fútbol ayer. Y llegamos con pomada hoy. O quizás en tus conocimientos: no, pues yo sé. Y muchos ateos de eso se glorían, de lo que conocen, y realmente están totalmente desconocidos, ¿verdad? En eso a veces nosotros ponemos nuestra confianza. En lugar de pensar primero en nuestro Dios, pensamos en todo esto. En segundo lugar, ¿qué le dijo Rabsaces a Ezequías? En Egipto. He aquí el capítulo 36, verso 6. He aquí que confía en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por una mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y así pasa cuando nosotros nos apoyamos en nuestros amigos, quizás en familiares. No, es que si yo tengo un problema, nada más le hablo a fulanito. Influencias en específico, etc. Cuando tienes un Dios tan grande que Él conoce tus problemas. En tercer lugar, en tus dioses. En Isaías 36, 19 y 20 dice: ¿dónde está el Dios de Hamad, de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que hayan librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y nosotros a veces el Dios dinero. No, si tenemos dinero en el banco nos sentimos que nadie más es importante. Sí. O que todo lo podemos resolver con eso, lo que sea. No, hermanos, pon tu confianza en Dios. O quizás en tu puesto. Bueno, es que tengo un puesto, así, soy el no sé qué bueno. O en tu auto, que hasta nos sentamos y nos ponemos en el auto así, y miramos a los demás. No, tú eres igual que todos los demás, aunque eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Confía en Dios. En cuarto lugar, le dijo Rabsaces: en Jehová nuestro Dios confiamos. Porque lo dijo, porque pues sabía que no confiaba en su poderío militar. De hecho, estaba diezmado lo que era la ciudad de Judá. Ya todo estaba conquistado alrededor. Pues no era el poderío, tampoco en Egipto ni podían salir a pedir ayuda. Dice el verso 36, 7: y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyo lugar es alto, cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Jerusalén: delante de este altar adoraréis?
no solo lo dice en este versículo, el Raksasa se lo repitió otras 4 veces más. ¿Por qué? Porque estaba seguro que la confianza de Ezequías estaba en Dios, que la confianza del pueblo de Israel estaba en Dios. Y hoy te pregunto yo a ti, ¿en dónde y en quién está tu confianza? ¿En cosas materiales? ¿En amigos? Deposita tu confianza en Dios y verás que vas a tener un 2018 lleno de grandes victorias. Ahora, ¿cuál es el resultado, ya para terminar, de poner nuestra confianza en Dios? En primer lugar, en punto A, Dios contesta nuestras oraciones. En Isaías 37:21 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. O sea, que Dios le está contestando, y ahí describe todo lo que le contestó. Y si nos fijamos y leemos el pasaje, nos vamos a dar cuenta que fue muy específico Dios en la contestación a Ezequías, así como Ezequías fue muy específico en la petición a Dios. Quiere decir que Dios se pone atento a lo que sus hijos le piden. Y si tienes un problema, por más grande que sea, ponlo en las manos de Dios. En Salmo 20, 6-8 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirán desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Nuestro Dios es grande. En segundo lugar, vamos a tener fruto. Las pruebas no vienen porque sí, nada más. Nos dejan fruto, nos dan fortaleza, fortalecen nuestra fe, fortalecen nuestra vida espiritual, fortalecen nuestra vida familiar, fortalecen nuestra relación en la iglesia, fortalecen nuestra vida individual con Dios. Y aquí vemos en Isaías 37, 30-32, y esto te será por señal. Eso le dice Dios a Ezequías: comeréis de este año lo que nace de suyo, o sea, de tu tierra, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis, plantaréis viña y comeréis sus frutos. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz debajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y hoy podemos comprobar todas estas promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel. Estuve viendo un video el otro día y vi que pues prácticamente los musulmanes habían invadido todo lo que era el lugar en específico de Judá. ¿Y qué sucede? Se habían convertido en un desierto todo lo que era esta tierra, siendo que era una tierra que fluía leche y miel. Y vendieron estas tierras, adivinen a quién. A los judíos nuevamente, carísimas. Y los judíos hicieron que se pudiera sembrar en el desierto. Y hoy Jerusalén es proclamada otra vez como capital de esta tierra. Eso solo lo puede hacer nuestro Dios. En Salmos 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En tercer y último lugar, Dios pelea por nosotros. Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, Él pelea por nosotros. En Isaías 37-36 dice: oigan lo que sucedió. Ahí no tuvo Israel que tomar un arco, una espada, no tuvo que hacer absolutamente nada, solo confiar en Dios. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y era un gran ejército, ¿verdad?
Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Y después dice ahí cómo murió el rey de Asiria. Jehová peleó por el pueblo de Israel. ¿Qué prueba tienes hoy? Ponle en las manos de Jehová y Él peleará tus batallas. Y termino con 2 Reyes 18:5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni de Él hubo otro como Él entre los reyes de Judá. En este 2018 pon tu confianza en Jehová, pon tu esperanza en Jehová y Él peleará tus batallas. Que el Señor nos bendiga.